Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe@hotmail.com, de auribe@hotmail.com, o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a cruzar la frontera. Al norte del río Bravo empieza los Estados Unidos. Después de haber recorrido todas las historias del pueblo mexicano, desde las épocas de Tenochtitlán hasta los tiempos ya del Tratado de Libre Comercio, de la era de la internacionalización y de todas las preguntas que se abren sobre la sociedad mexicana, cruzamos la frontera. Y una vez que cruzamos la frontera, ya sea por el lado del río Bravo o por el lado del río Grande, estamos al otro lado. ¿Y ahí qué pasa? Ahí pasa que hay una cantidad de pueblos. Ahí nos encontramos con un país de este gigantesco bloque histórico que es América del Norte. Entonces empezamos por el sur, por toda la parte mexicana, ahora vamos para los Estados Unidos, más adelante terminaremos arriba en el Canadá, en las tierras heladas de Terranova. Entonces, en los Estados Unidos nos vamos a encontrar que eso es un compuesto de pueblos, que son una cantidad de civilizaciones que se fueron encontrando, chocando, confirmando en el tiempo hasta crear una identidad histórica que ya no es ninguna de ellas en particular, sino la suma de todas. Ellos van a crear unos fenómenos de fusión absolutamente particulares que van a dar una cultura completamente distinta. Lo primero que uno encuentra al cruzar la frontera son los grandes pueblos de las tribus del sudeste, son los tribus del Caimán. Los pueblos del Caimán son los de la Florida, son los agricultores del Mississippi, son los hombres del sol. Se encuentra uno con el gran bosque, los hombres del castor, que son el nombre de los abuelos y los pueblos del este entre el San Lorenzo y el Hudson, la Liga de las Naciones, las intermediaciones del lago Hurón, los hombres del arroz salvaje, de la tierra amarilla, de los zorros rojos, los algonquinos del sur. En las grandes llanuras, en la pradera, donde están los hombres del bisonte, están los pieles negras, están los cheyennes, los dueños de la llanura, los guerreros de la piedra, los sioux, están los del lago Missouri, los que comen maíz, los del camino ancho. En el sudeste, los hombres de la serpiente, que son los que habitan los desiertos, los kiwas, los rebeldes de la montaña, los agricultores del Arizona. En California están los hombres del ciervo, que son los esteros. En la Gran Cuenca, los hombres del coyote, a orillas del río Colorado. En la meseta, los hombres del salmón, en el corazón de las rocallosas, en las cabezas chatas y los narices hordadas. En las costas del noreste están los hombres de la orca, los escultores de la tuna, los de las ballenas, los de los fructuosos intercambios. En el subártico están los hombres del caribú, los cazadores del gran norte. Y en la zona ártica están los hombres de la foca, los cazadores inuits, que ya son cercanos al mundo de los esquimales. Entonces hay una cantidad de pueblos de la pradera
Estos pueblos de la pradera, que son los que hemos visto, muchas veces hemos oído hablar de estos grandes hombres de toda la parte del mundo de las praderas, hemos oído hablar de los Dakotas, de los Cheyennes, de los Algonquinos, de los Sioux, de los Arapajos, de los Shoshones, hemos oído hablar de todos estos pueblos. Ellos tenían su cosmovisión, tenían su mundo, tenían su historia de muchos siglos alrededor de los grandes tótems, alrededor del mundo del bisonte, alrededor de la gran pradera salvaje. Allá empieza la historia. Están estos hombres con los que empezamos, estos hombres y estas mujeres, este ganado, este cuero, esta mirada del mundo salvaje que ellos tenían, con sus atrapasueños, con sus espíritus que poblaron todas las praderas y las montañas, estos de las antiguas sabidurías, estos yaquis que también quedaban allá arriba, todos estos pueblos nos los vamos a encontrar de primera. Esos pueblos que tenían todo su mundo de la pradera van a entrar en un choque de civilizaciones absolutamente brutal con otro pueblo que va a llegar después. O sea, estos hombres de la pradera ahí están, con eso empezamos. Sí, son los originales, los que están ahí, los que habitaban estas tierras desde tiempos ancestrales, a quienes les fueron revelados los espíritus del agua, del viento, del bisonte, del ciervo y de la serpiente. Estaban esos hombres ahí, y luego, huyendo de una guerra gigantesca en Inglaterra, de las guerras de la Reforma, de la Contrarreforma, de las reglas de las guerras de los protestantes y los católicos, de toda esa cantidad de sangre derramada, de todos esos problemas tan terribles que sucedieron, hubo quienes deciden cortar lazos con todo lo que significaban esas guerras religiosas, dejarlas atrás y crear un nuevo espacio en un nuevo mundo. Y al llegar estos que van a venir ahora en nuestro relato, empezamos una sucesión de tierra de religiones, porque este país va a ser un país de religiones. Allá va a llegar todo el mundo con su cuento religioso, de una o de otra manera. En un barco que se llama el Mayflower, esta flor de mayo que le dicen, vienen unos peregrinos con la idea de crear una utopía religiosa, donde nadie se meta con ellos, de crear una vida completamente diferente con los ideales religiosos que no se podían practicar en Inglaterra, porque Inglaterra hervía en todo este gigantesco conflicto que fueron las guerras religiosas en el continente. Entonces, porque como diría el maestro Arciniegas, la utopía de los europeos se podía cumplir era en América, porque era solamente en todo este gran continente nuestro que era posible lo que ellos pensaban al otro lado del mar. Entonces llegan los del Mayflower, ahí hacen aparición los ingleses. Llegan los ingleses con la idea de hacer comunidades religiosas, con la idea de crear un mundo totalmente diferente. Esto va a entrar en un choque brutal con los pueblos de la pradera, empezando porque los dioses de los pueblos del bisonte y de los pueblos del caimán y de los pueblos de la serpiente resultan incompatibles con el proyecto religioso que vienen a hacer los del Mayflower, porque los colonos que vienen de allá tienen la tierra como objetivo fundamental de su utopía religiosa, y la tierra pertenece a los pueblos de la pradera. Así que esto va a ser una historia muy tenaz entre unos y otros por el predominio de las tierras, de todas las tierras gigantescas de esa enorme extensión.
Entonces ahí vienen ellos. Estos son los que van a fundar las 7 colonias. Estos son los que van a fundar las 13 colonias. Las primeras 13 colonias inglesas. Eventualmente eso se va a convertir en un imperio. Y ellos se van a enfrentar con los franceses por el predominio de la América del Norte. Y van a tener unas guerras terribles con los franceses en el territorio de Estados Unidos, y en esos tiempos en que los franceses también están luchando la hegemonía, porque aquí hay proyectos diferentes. Los proyectos de España ya están listos hace rato, porque España tenía clarísimo su problema religioso desde el principio de su empresa de colonización y de imperio. Estos se demoran 100 años en llegar después, mientras se agarran entre ellos, entre los católicos y los protestantes. Cuando llegan, se van a disputar estas tierras también, y se las van a disputar con Francia, y por eso es que allá, en Luisiana, esta va a ser una parte francesa, va a haber una cultura completamente francesa, que va a ser ese lado, y toda la zona del Canadá, más arriba, que conocemos como Quebec. Todo eso es, digamos, lo que le quedó a los franceses, y el resto le va a quedar a los ingleses. Entonces vamos a ver la historia de los ingleses allá, y todo lo que eso significa, y las épocas en que van a ser ellos una potencia hegemónica. Habíamos visto en las épocas de las historias del Caribe, cómo todo el escenario se disputaba en las islas del Caribe. Bueno, pues también se va a disputar en la tierra, en las grandes tierras de la pradera, entre ingleses y franceses, y contra los pueblos del bisonte, y contra los pueblos del oso, y contra los pueblos de las focas, y contra los pueblos del salmón. Eso será un choque de civilizaciones que eventualmente terminará con el mundo como lo conocieron los pueblos de la pradera. Eso es una parte de nuestra historia. Más adelante, aquí se va formando, como habíamos visto en los tiempos de los mexicanos también, se va formando una nación que quiere independizarse de los pueblos ingleses, que fueron los primeros que la fundaron. Ya cuando están listos, entonces va a aparecer un país. Ahí va a aparecer un país, y eso vamos a ver, ese país que va a aparecer, que tiene una condición histórica completamente diferente. Va a crear una constitución en la cual se declara la igualdad de los seres humanos como un principio jurídico legislativo. Esto es completamente novedoso, porque sucede en el momento en que se están gestando las ideas de la Revolución Francesa, en el momento en que se están gestando muchísimas cosas a la vez, pero allá se concreta en términos de ley y da origen a una nación. Y ese principio de la igualdad va a ser, digamos, una de las semillas del Estado moderno, de los Estados de Derecho, y van a tener leyes móviles, como las que Jefferson plantea, leyes que se puedan ir transformando en la medida en que se cambien las sociedades, principios de democracia, de los que yo llamaba Tocqueville, la América de Tocqueville, que es la que va a tener este cuerpo de doctrina como el fundamento de la nación. Entonces, por un lado, están todas esas ideas, primero expresadas en la Constitución de Virginia y luego convertidas ya en la fuerza de la ley de una nación. Eso es, digamos, parte de lo que va a pasar, que está sucediendo al mismo tiempo con toda la formación de lo que son los conceptos del individuo. Esta sociedad trae el individuo como uno de los conceptos fundamentales que tienen ellos. Paralelamente a todas estas historias, desde tiempos de los ingleses y en tiempos ya de estos nuevos habitantes, que son de estos nuevos forjadores, que son ya propiamente hablando los americanos, en la mitad de los dos y a lo largo de todo este tiempo vienen el único pueblo en toda la historia que vamos a ver que no fue buscando la tierra de la libertad. Todos los demás pueblos, a medida que nos vayamos encontrando con este compuesto de gente, vienen buscando la libertad, ya sea la libertad religiosa, como en el caso de los peregrinos de Mayflower, ya sea la libertad de las guerras, o ya sea las oportunidades por las hambrunas, como veremos más adelante cuando llegan los irlandeses. Bueno, ya cualquiera que sea la idea, todo el mundo va a ir a estas tierras de fronteras ilimitadas a buscar lo que en su tierra no tiene. Pero que aquí vienen los únicos que sí tenían todo en su tierra, que nada se les había perdido por acá, y que los van a llevar, no fueron ellos como emigrantes, los van a llevar en condiciones de esclavitud,
Ellos eran libres en su tierra de origen. Llegarán del África los pueblos de la raza negra en condiciones de esclavitud, forzados a vivir una tragedia de unas proporciones absolutamente increíbles, porque lo de ellos será un doloroso penar por el mundo en el que ellos no pidieron ser llevados. Todos los demás van a llegar allá porque quieren, pero ellos no. Ellos no pidieron ser llevados y fueron llevados allá y llegaron en cadenas y llegaron deshidratados, como más adelante dirían Malcolm X. Ellos no llegaron allá en la Pinta y la Niña de la Santa María. Ellos fueron llevados como esclavos y su torrente vital, musical, poderoso, le va a dar toda una identidad histórica en el futuro a la nación americana. En el principio son los cantos que vienen de atrás, los cantos de las plantaciones y los cantos que vienen de África. Estos pueblos que vienen del África van a solucionar la tragedia a través de la música, como todos los pueblos que fueron llevados como esclavos a los diferentes rincones del mundo van a solucionar a través de la música su tragedia. Y cada uno lo va a solucionar de una manera diferente. Los Yoruba lo hicieron a través del guaguancó, los Benim a través del zouk. La gente que viene acá viene de Mali y lo va a hacer a través del blues. Y el blues será la manera como el mundo conocerá el testimonio de su dolor. Y se van creando grupos y grupos, y hay un momento en que aquí van a pasar cosas impresionantes, porque paralelo a todo esto se está formando un proyecto de industrialización. La historia de los Estados Unidos es la historia de la industrialización en el mundo también, porque esa es una de las cosas que les pasaron a ellos, que ellos fueron inventando. Entonces vendrán los ferrocarriles y empezará toda esa historia para formar el ferrocarril, empezando desde el Atlántico y desde el Pacífico para unirlo en el centro. La historia del ferrocarril implicará la muerte de millones de chinos, grandes migraciones que vendrán desde la China a poner los rieles con sus huesos uno por uno hasta formar el ferrocarril que va a unir la nación de un lado al otro, sobre los huesos de los chinos, y la muerte de los pueblos de la pradera, porque las vías férreas van a acabar con los pueblos de la pradera. Entonces aquí van formando muchas cosas. Por un lado, la guerra con los pueblos de la pradera va a ser muy grande, va a durar todo un siglo, hasta el final, hasta la larga marcha de las lágrimas, que fue la última caminata de ellos hacia las reservaciones cuando ya su mundo moría. Y mientras morían los pueblos de la pradera, se oía el sonido trepitante del ferrocarril, y esto estaba por todos lados, y mientras tanto va a haber una guerra aterradora en la cual el norte industrializado va a encontrarse contra el sur esclavista, y esta nación se rompe en la guerra de secesión. Nos vamos a encontrar con una historia llena de miniseries, porque las miniseries se las inventaron ellos, llena de películas, porque las películas las filmaron ellos,
Entonces esto está muy documentado porque son ellos los que cuentan las historias y esas son las historias de ellos. Entonces las historias del sur y las historias del norte y todo eso está infinitamente narrado. Esta historia, a diferencia de muchas otras que no están referidas en miniseries, esta sí está completamente referida en miniseries. Y entonces, pues de esta guerra de secesión hemos sabido muchas cosas. Aquí se enfrentan el norte y el sur. Y empieza una guerra que va a acabar con esta nación, casi que la acaba, la guerra de secesión americana. Esa va a ser en los tiempos de 1861 a 1867, casi se acaban, es cuando más cercanos han estado a su propia destrucción, a manos los unos de los otros. Termina la guerra de secesión y continúa la historia de ellos, gana el norte industrializado. El tiempo de la esclavitud terminará con esta guerra, pero no el sufrimiento de la raza negra. El sufrimiento de la raza negra adquirirá muchas otras formas de segregación y de ignominia que llevarán a un larguísimo camino hasta el tiempo de la libertad. Eso todavía falta mucho antes de que ellos tengan unas condiciones dignas de vida, porque llegaron por la vía de la esclavitud, y esto va a ser dolorosísimo en la historia de ellos. Entonces, por un lado, y sigue la historia de ellos, se industrializan, y esta industrialización va a dar una gran cantidad de inventos. Poco a poco van apareciendo los inventos hasta que se vuelve una locura esto, porque van a inventar desde los automóviles, los aviones, las cadenas de montaje, una gran cantidad de cosas. Un hombre que le tenía miedo a la oscuridad va a inventar la bombilla eléctrica, Thomas Alva Edison. Otro soñó con que los amigos se pudieran hablar sin necesidad de salir de la casa, es Alexander Graham Bell, el teléfono. Otro empezarán a crear los automóviles, uniendo las cadenas de montaje, que será Taylor's. Otros van a crear la electricidad junto con Thomas Alva Edison y la bombilla eléctrica. Hay otro que hace la corriente alterna, que hace posible que cuando uno llegue a un sitio prenda el switch y llegue la luz. Eso se llama la corriente alterna. Ese tipo se llama Westinghouse, ¿sí? Y es el que va a crear eso. Entonces viene la época de los inventos, pero los inventos son todos. Vienen todos los grandes inventos que no van a parar, porque esto después, primero empezamos con la electricidad, con los ferrocarriles, con la electricidad, con los altos hornos, con el acero, con toda la industria, con las cadenas de montaje. Después de las cadenas de montaje, entonces empezaremos toda la historia tímida primero de la aviación con los hermanos Wright, hasta que la aviación los convierta en los reyes de los cielos. Y vamos a empezar acá con todos los transportes, la radio, los medios de comunicación, más adelante la televisión. Bueno, esto se va a volver una sucesión increíble de inventos, porque son un pueblo de inventores. Y es en esa época en que Thomas Alva Edison inventa la bombilla eléctrica, que se dispara el mundo industrial que ganó en la guerra de secesión. Y en esa época, como Thomas Alva Edison inventó tantas cosas, pero tantas cosas, había inventado los sistemas de patentes. Y con los sistemas, digamos, había patentado sus inventos. Eso quiere decir que la máquina filmadora no se podía usar sin pagarle una patente a él. Entonces, por eso, una serie de migrantes que continúan llegando van a optar por comprar una finca en la frontera, en la frontera con México, para poder rápidamente deslizarse a la frontera cuando llegaran los cobradores de las patentes, y de esa manera eludir el pago. Estos que se van a mover hacia la frontera van a crear en esa finca
una cosa que se va a conocer con el nombre de Hollywood, la máquina de los sueños. Y de ahí en adelante, por eso es que esta historia está tan bien contada en las miniseries y en todos lados, porque ellos fueron los que crearon la máquina de sueños. Digamos, el invento es francés, es el de los hermanos Lumière. El trucaje empieza a ser por el hermoso de Méliès. Pero la máquina de sueños, convertida en una manera de hacer visible una cultura ante el mundo, va a ser de Hollywood. Y eso va a ser una de las cosas que más va a conocerse en todas partes. Y empieza la máquina de sueños. Y al mismo tiempo que está pasando todo eso con los grandes inventores, al mismo tiempo que esta gente va a desarrollar tal cantidad de contribuciones a lo que va a ser el mundo industrial y a lo que va a ser la era moderna y a lo que van a ser el mundo como hoy en día es. Del otro lado del mar, una hambruna generalizada va a llevar una hambruna terrible, dolorosísima. Va a llevar a un pueblo a casi desintegrarse en ultramar. Van a llegar los irlandeses. Los irlandeses vienen huyendo de la hambruna cuando la cosecha de la patata se pierde en la isla y la gente está condenada al hambre y el mundo los ve morir impasible. Inglaterra, que en ese momento era la reina del mundo, los vio morir sin ayudarlos. De los 8 millones que eran los irlandeses en el tiempo de la hambruna, hacia 1848, más de 4,5 emigraron, más de la mitad de la nación. Se va para Estados Unidos, otros para Australia, pero la gran mayoría se va para Estados Unidos, llegando en esos barcos a la isla Ellis, teniendo la cuarentena, bajándose en los puertos muchas veces sin tener para el ferry que los lleve hacia el continente. Llega esa gente a crear parte importantísima de esta nación, los irlandeses. Paralelamente a los irlandeses, vienen otros huyendo del hambre también, del hambre, de la unificación de Italia, que había dejado a unos en una situación muy complicada. Vienen llegando de otro lado los italianos, más de 1 millón de italianos llegan. Entre ese 1 millón de italianos
va a haber toda clase de historias, por eso es otra parte fundamental de los orígenes de la nación americana, y si no, pregúntele a Al Pacino y a Robert De Niro y a todos aquellos que vienen de los italianos. Entre ellos va a haber un grupo que se va a insertar en una nueva realidad en los Estados Unidos, que se hará, primero será una defensa, una física defensa para sobrevivir en unas condiciones históricas muy difíciles, que era llegar allá y tratar de salir adelante con una mano adelante y la otra atrás, porque todo el mundo llegaba en unas varadas absolutas. Y más adelante, cuando vienen los tiempos de la prohibición del alcohol, cuando llegue toda la época en la cual estaba prohibida la venta del alcohol y todo, ellos entrarán en una interacción tortuosa, que también será otra parte de los Estados Unidos, una parte de los italianos. No todos los italianos, y en eso toca ser absolutamente claros, no todos los italianos, como no todos nosotros, como no todos los pueblos, una parte de ellos entrará en una interacción con el mundo norteamericano a partir de la prohibición del alcohol, y creará un fenómeno completamente distinto y nuevo, y una cosa, digamos, que va a tener unas repercusiones históricas de grandes proporciones. Los tiempos del Padrino, pero desde la primera parte, desde cuando llega un niño absolutamente asustado, huyendo de una aldea en Sicilia, donde lo van a matar después de haber matado a todos sus hermanos. Lo montan en un barco, lo mandan como sea, y él va a llegar allá con el nombre de Vito Andolini, procedente de la aldea de Corleone, y en la isla de Ellis le ponen el apellido de la aldea, él no, como si fuera el apellido de él, y empieza todo el mundo de lo que va a ser la Cosa Nostra, como la llamarían ellos, la mafia. Eso también formará parte. Mientras tanto, a medida que van llegando todos estos pueblos de ultramar, van llegando en barcos oleadas y oleadas, en una época en que llegaron los holandeses y fundaron una ciudad que se llamaba Nueva Ámsterdam. Y después esa ciudad, cuando los holandeses se vieron ya en aprietos económicos y su poderío ultramarino y su gran economía empezaba a encogerse y a pasar dificultades, la tuvieron que vender. Y esa antigua ciudad, que se llamaba en una época Nueva Ámsterdam, al venderla se llamó Nueva York, y constituye una de las, pues la capital del mundo moderno, va a estar allá. Y ahí habían llegado ellos con la figura de Santa Claus, que la tenían los holandeses y había venido de tiempo atrás del Asia Menor, recorriendo los mares por entre el mundo de los vikingos, y por entre el mundo de los holandeses llegaría Santa Claus con la figura de los fundadores de Nueva Ámsterdam. Se van juntando pueblos y pueblos y pueblos, y mientras tanto, durante todo el siglo XIX, ya puro a comienzos del siglo XX, pero durante todo el siglo XIX, los pueblos de la pradera van a enfrentar la última frontera, y ya la última frontera de los pueblos de la pradera, ya el último pedazo de su historia, antes del canto del cisne de su gran civilización, antes de la despedida de sus dioses y sus espíritus, se van a enfrentar en un capítulo absolutamente dramático con los agricultores de la frontera abierta y con los ganaderos de la frontera abierta, porque América va a ser una tierra de frontera abierta agrícola. Quiere decir que todo el mundo puede llegar allá a buscar tierras, pero esas tierras son de los pueblos del Bisonte, de la Pradera, del Caimán. Esas tierras tienen dueños, así que la cosa va a ser una guerra desde el principio hasta que quede el último rinconcito. El último rincón, la última frontera, cuando ya se ha formado el mundo de los vaqueros, es la tierra del oeste, y eso ocupa una importantísima cantidad del relato y tiene cinematográficamente unas implicaciones que la convertiría en un género en sí mismo.
el universo de western que lo llaman ellos, el mundo del oeste, entre los vaqueros por un lado y los pueblos del bisonte, del castor, del salmón y de la serpiente, que languidecen en una lucha terrible por conservar un mundo que estaría condenado por la misma expansión de esta frontera a la extinción. El siglo XX encuentra a este país con una cantidad de proyectos, los proyectos del ferrocarril, los monopolios. La Standard Oil va a crear un monopolio gigantesco a través de su trato con los ferrocarriles. Figuras como Rockefeller vendrán en estas historias desarrollando todas las tecnologías de la extracción del petróleo, pero también los monopolios. Por eso se va a hacer una ley antimonopolio, porque un momento en que todo lo controlaba él. Entonces viene la industrialización por un lado, la frontera del oeste por el otro, con el final amargo de los pueblos que irán hacia la larga marcha de las lágrimas al final de sus tiempos. Van pasando muchas cosas, van llegando barcos y barcos y barcos de todas partes, buscando esa estatua que le regalaron los franceses, que simbolizaría la libertad y que sería uno de los íconos de esta cultura para el resto del mundo. Entonces vienen por un lado los emigrantes, por otro lado desaparecen los pueblos de la pradera, los que se les llamaría nativos americanos, Native Americans, porque eran los que estaban allá al principio de los tiempos, pero estos proyectos son incompatibles. La frontera agrícola y toda la gente que viene en los barcos eventualmente implicará la extinción de los pueblos que estaban allá en tiempos ancestrales. Una civilización acaba con otra, y esa es una de las tragedias de la historia que aún se baten en los espíritus inquietos que todavía se perciben en los áridos desiertos y en las grandes praderas. Entonces, eso está por un lado. Por el otro lado, va llegando el siglo XX con todo este empuje de industrialización, con todo este auge, y cuando ya creen que la tienen, bueno, se metieron en la Primera Guerra Mundial de refilón para definirla, pero ya de refilón, y cuando ya la tienen toda, cuando hay toda la frontera agrícola, cuando hay toda la producción, cuando esta gente tiene los rascacielos, cuando el carbón y el acero han hecho de ciudades como Chicago la ciudad de los rascacielos, y de lugares como Pittsburgh el lugar donde se producen las siderúrgicas y el acero, cuando todo eso está pasando, cuando ya hay, digamos, un ánimo de un despegue muy grande, se desploma la economía en uno de los sucesos más dramáticos de la era moderna para ellos, que es la Gran Depresión, la crisis del 29, el crack de la economía. Y cuando viene el crack de la economía, esta gente va a marcar durísimo, porque todo el desempleo se apoderará de ellos y hará un tiempo de una desgracia infinita, un tiempo de un dolor absolutamente impresionante, en donde se había acabado el futuro y se había acabado el destino, y surgirán figuras como las de Franklin Delano Roosevelt, que hará un nuevo deal, un nuevo trato para sacar de la olla. Esto, digamos, muchas cosas nos vamos a enfrentar en el relato a una simultaneidad de eventos, porque mientras están pasando todas esas cosas, en el pintar del siglo, cuando llegaba el siglo XX, venían los grandes proyectos de expansión que se van a dirigir hacia el Pacífico con rumbo al Canal de Panamá, y que van a, en un momento dado, a implicar que México pierda el 67% de sus territorios, como lo vimos en la historia de México, para que el proceso de expansión de ellos se complete. Veremos la fiebre de oro en California, que estuvo a finales del siglo XIX y que condenaba ya estas tierras a un universo en donde ya no podrían estar con ellos. Entonces veremos su versión de las cosas, que son las historias del general, las historias del Álamo, y la manera como ellos, a través del cine, universalizaron su historia, y por los efectos de la distribución se conoció ese lado nomás,
el otro lado lo estábamos viendo. Esa historia siamesa que tenemos con México también la vamos a ver desde el norte del Río Bravo, a ver qué pasa. Entonces también pasó eso, pasó la expansión sobre todo el sur, sobre los antiguos territorios mexicanos, sobre tierras que un día fueron españolas, porque aquí llegaron franceses y llegaron españoles. Entonces, sobre tierras que algún día fueron españolas, también vimos por qué tantos pueblos se llaman San Diego, se llaman Los Ángeles, se llaman San Francisco, El Paso, Santa Mónica, porque eran españoles y eran mexicanos después, y luego pasarían a formar parte del proyecto de expansión. Y estarían alrededor, o sea, los proyectos de expansión son el ferrocarril, el canal de Panamá, que va a determinar el destino entero de toda la América del Centro a partir de un eje geopolítico, la creación del Canal de Panamá, la construcción del Canal de Panamá, después de que los franceses habían perdido estrepitosamente la batalla por el paso interoceánico en esa latitud de la Tierra. Entonces veremos todas esas cosas, y después de la Gran Depresión veremos cómo saldrán adelante a través de un orden económico diferente de los estados benefactores. Y cuando estén en esos nuevos órdenes económicos y todo el despegue del estado del benefactor, es cuando van a entrar en la Segunda Guerra Mundial a partir del ataque a Pearl Harbor, y llegarán a Europa, viajarán al otro lado y van a hacer un cambio dramático en el curso de la guerra, van a determinar el final del curso de la guerra. Nosotros vimos en el tiempo de las guerras mundiales que la batalla definitiva fue Stalingrado, fue Rusia la que derrotó a los alemanes, pero sin la entrada de los Estados Unidos y sin todo ese poderío industrial para andar apoyando a los aliados, hubiera sido muy difícil, o probablemente muchísimo más dolorosa de lo doloroso que aún fue. Entonces llegan los americanos y van a desembarcar en las costas europeas. A lo largo de estas historias veremos muchas cosas. Veremos a los americanos en la guerra, oiremos las voces de Frank Sinatra. Asistiremos al mundo de la posguerra. Y en el mundo de la posguerra, en la década de los 50, en plena Guerra Fría, en los tiempos del terror atómico, en los tiempos de las bombas atómicas que sacudieron la conciencia histórica del mundo en Hiroshima y en Nagasaki, y en los tiempos ya cuando el mundo apenas se recupera, cuando la sociedad norteamericana entra en el tiempo del macartismo, y en la pura mitad de la década de los 50 irrumpe un ritmo que va a marcar el comienzo de toda la era contemporánea, el rock and roll.
Y más adelante, en la siguiente década, vendrá una explosión impresionante de una revolución cultural de grandes proporciones. Una revolución cultural que se va a expresar a través de los movimientos estudiantiles, de los movimientos para parar la guerra del Vietnam, de los nuevos profetas que surgirán, profetas de un tiempo cambiante, conciencias históricas de un momento definitivo de su nación, y aparecerán seres como Bob Dylan. Como una conciencia de su tiempo. El momento más importante de todo este movimiento de la contracultura va a ser el Festival de Woodstock. Y en el Festival de Woodstock va a haber muchos cantos contra la guerra del Vietnam. Y va a haber cantos recordando las mismas historias de ellos, y figuras como las de Joan Baez cantarán una vieja canción de los sindicatos, porque en este país se inventaron los sindicatos y los derechos de los trabajadores, y el 1 de mayo esas cosas también sucedieron en esa sociedad. Recordando esas épocas y en el momento del movimiento antiguerra, en la coyuntura musical más explosiva y política de la historia, Joan Baez va a cantar la historia de Joe Hill. Muchas cosas van a suceder en esta sociedad donde se van a definir los órdenes mundiales, porque es que es aquí donde se toman las decisiones que van a afectar los contextos planetarios. Para poder entender la sociedad del tiempo histórico en el cual uno vivió y uno vive, hay que entender las hegemonías. Hay que entender los pueblos y los imperios y las naciones y las potencias del tiempo de vida en que a uno le tocó. Hay que entender a los romanos en los tiempos de Roma. Hay que entender a los ingleses en el siglo XIX para entender todo el andamiaje histórico de ese siglo. Hay que entender a los americanos en el siglo XX y en el siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, porque es desde allá donde se define una buena parte de los órdenes históricos. Son ellos los que estaban en Yalta con los soviéticos repartiéndose el mundo. Son ellos los que crearon una cantidad de órdenes históricos que han ido moldeando el curso de los acontecimientos del siglo XX. Por eso es importante entender su cultura, entender la mezcla de sociedades y de pueblos, cómo van a crear una forma de vida completamente distinta y nueva a partir de la fusión de tantos pueblos europeos y de tantos pueblos provenientes del África y de pueblos que estaban antes de la llegada de ellos. Todo este crisol de civilizaciones va a crear un mundo completamente diferente que tiene su propia lógica interna y que es tremendamente influyente en los acontecimientos de las historias modernas. Ese mundo, con todo lo que va a implicar, con el arte moderno, con toda la intelectualidad que ha tenido, con las películas de Woody Allen, con las grandes superproducciones de Hollywood, con todas sus historias, con sus miniseries, con sus novelas policíacas, con el Superagente 86, con todas las grandes seriados, con Lost, con 24, con todo ese universo que van creando, es el que estamos abriendo en este momento y al que los estamos invitando.
Estamos entrando en ese mundo al norte del río Bravo para saber cuántos acontecimientos entre ellos y con el mundo se han forjado ahí. Y empezaremos a contar los pueblos de la pradera, los del bisonte, los del caimán, para iniciar esta saga por los pueblos que quedan al norte del río Bravo. Entonces, desde los espacios de la formación de un mundo, a partir de la mezcla de muchas civilizaciones, desde los pueblos de la pradera, los peregrinos del Mayflower, desde los pueblos atormentados que llegan del África para ser vendidos como esclavos, los irlandeses huyendo del hambre, los suecos en el punto de extinción, en los hielos de un tiempo de hambruna, los italianos buscando un asidero en el mundo, desde todos los tiempos que se van creando, las guerras contra los pueblos de la pradera en el lejano oeste, los tiempos de los grandes inventos, la bombilla eléctrica, el avión, el automóvil, los tiempos de la Gran Depresión, las guerras mundiales, las guerras frías, todo lo que ha sucedido, el rock and roll, el rock moderno, los fenómenos musicales desde Seattle hasta el rap que tienen lugar en esa sociedad, todo ese conjunto de referentes culturales que hacen posible entender nuestro tiempo. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Soy Walter Carvajal, estudié en el Colegio Miravalle en Usme que hizo el alcalde Peñalosa. Obtuve el 5º puesto en el ICFES y ahora estudio medicina con una beca en la Universidad de los Andes. Peñalosa invirtió 7 veces más en educación que en Transmilenio y volverá a dar la máxima importancia a la educación pública de calidad. Mejor Peñalosa. Con Peñalosa haremos más. Publicidad política pagada. Amor, ¿aquí no sabes qué día es hoy? Sí, el día del partido de Colombia. Ay, no, hoy es nuestro primer aniversario. ¿Cómo hemos cambiado? Lo único que no ha cambiado es el color de nuestras paredes, pues como las pintamos con Viniltex de Pintuco, todavía permanecen como recién pintadas. Pero ya podemos cambiar de color. ¡Pintemos! Todo el mundo lo sabe. Las paredes pintadas con Viniltex de Pintuco permanecen y permanecen siempre como recién pintadas. Nada más cierto. Viniltex de Pintuco, el color de la calidad. Niños, dejen de molestar que me tienen mareado. No, papi, mareado no tienes tú con ese cigarrillo. Porque tú tienes tu espacio. Y una vez que cruzamos la frontera, ya sea por el lado del río Bravo o por el lado del río Grande, estamos al otro lado. ¿Y ahí qué pasa? Ahí pasa que hay una cantidad de pueblos. Ahí nos encontramos con un país de este gigantesco bloque histórico que es América del Norte. Entonces empezamos por el sur, por toda la parte mexicana, ahora vamos para los Estados Unidos, más adelante terminaremos arriba en el Canadá, en las tierras heladas de Terranova. Entonces, en los Estados Unidos nos vamos a encontrar que eso es un compuesto de pueblos, que son una cantidad de civilizaciones que se fueron encontrando, chocando, confirmando en el tiempo hasta crear una identidad histórica que ya no es ninguna de ellas en particular, sino la suma de todas. Ellos van a crear unos fenómenos de fusión absolutamente particulares que van a dar una cultura completamente distinta. Pero lo primero que uno encuentra Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al
245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe@hotmail.com, de auribe@hotmail.com, o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a cruzar la frontera. Al norte del río Bravo empieza los Estados Unidos. Al cruzar la frontera, son los grandes pueblos de las tribus del sudeste, son los tribus del Caimán. Los pueblos del Caimán son los de la Florida, son los agricultores del Mississippi, son los hombres del sol. Se encuentra uno con el gran bosque, los hombres del castor, que son el nombre de los abuelos y los pueblos del este entre el San Lorenzo y el Hudson, la Liga de las Naciones, las intermediaciones del lago Hurón, los hombres del arroz salvaje, de la tierra amarilla, de los zorros rojos, los algonquinos del sur. En las grandes llanuras, en la pradera, donde están los hombres del bisonte, están los pieles negras, están los cheyennes, los dueños de la llanura, los guerreros de la piedra, los sioux. Están los del lago Missouri, los que comen maíz, los del camino ancho. En el sudeste, los hombres de la serpiente, que son los que habitan los desiertos, los kiwas, los rebeldes de la montaña, los agricultores del Arizona. En California están los hombres del ciervo, que son los esteros. En la Después de haber recorrido todas las historias del pueblo mexicano, desde las épocas de Tenochtitlán hasta los tiempos ya del Tratado de Libre Comercio, de la era de la internacionalización y de todas las preguntas que se abren sobre la sociedad mexicana, cruzamos la frontera. Gran Cuenca, los hombres del Coyote, a orillas del río Colorado. En la meseta, los hombres del salmón, en el corazón de las rocallosas, en las cabezas chatas y los narices hordadas. En las costas del noreste están los hombres de la orca, los escultores de la tuna, los de las ballenas, los de los fructuosos intercambios. En el subártico están los hombres del Caribú, los cazadores del Gran Norte. Y en la zona ártica están los hombres de la foca, los cazadores inuits, que ya son cercanos al mundo de los esquimales. Entonces hay una cantidad de pueblos de la pradera. Estos pueblos de la pradera, que son los que hemos visto, muchas veces hemos oído hablar de estos grandes hombres de toda la parte del mundo de las praderas, hemos oído hablar de los dakotas, de los cheyennes, de los algonquinos, de los sioux, de los arapajos, de los shoshons, hemos oído hablar de todos estos pueblos. Ellos tenían su cosmovisión, tenían su mundo, tenían su historia de muchos